Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el doctor José Daniel Carrillo Ruiz y él es la persona que vamos a entrevistar el día de hoy para nuestro proyecto de neuropsicología. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos, ¿y qué es lo que haces? ¿De qué trabajas? Bueno, yo soy médico cirujano. Hace mucho tiempo que me gradué. Posteriormente hice una especialidad en neurocirugía. Durante mucho tiempo estuve trabajando, dando materias de hecho de neuro, aquí en la coordinación de psicofisiología y de neurociencias. Actualmente ya no lo hago, soy investigador en la misma facultad. En algún tiempo fui director de la Facultad de Ciencias de la Salud e hice una maestría y luego un doctorado también en neurociencias. Posteriormente me fui a Francia, donde hice una super especialidad en cosas muy específicas sobre cosas de neuro. Entonces conozco bastante bien el área. Entonces pues adelante, chicas. Pues muchas gracias y bienvenido. Entonces la primera pregunta sería, ¿qué es la neuropsicología y en qué se diferencia de la neurología? Bueno, esto es una cosa muy importante porque la neurología se basa principalmente en la cuestión orgánica del organismo e investiga lo que sería el cerebro, la médula espinal y los nervios. Y de una manera muy concreta ve los aspectos primero fisiológicos y luego fisiopatológicos para entender las diferentes enfermedades. En cambio, la neuropsicología, que es una rama muy importante de la psicología, el principal punto sería principalmente la mente. La neuropsicología tiene que ver directamente sobre las funciones ejecutivas, que estas están lideradas por el lóbulo frontal, no exclusivamente, porque también hay algunas otras conexiones que tienen que ver con el parietal y el temporal principalmente, y el sistema límbico, que también tiene relación de manera muy estrecha precisamente con estos procesos. Entonces la neuropsicología va desde el aspecto meramente mental, ¿verdad?, hacia la parte inclusive de las enfermedades que pueden ser también neurológicas, neuropsiquiátricas. Pero de inicio, para entender mejor la diferencia, es que la neurología se enfoca a la parte orgánica, en cambio la neuropsicología se enfoca hacia la parte mental. Perfecto. La segunda es, ¿cómo puede la neuropsicología ayudar en la evaluación y el tratamiento de condiciones neurológicas? Perfecto, esa es una muy buena pregunta también, porque aquí vamos a estar platicando seguramente en el transcurso de estas preguntas que se me van a hacer, es que van imbrincadas, o sea, una se ayuda de la otra. La neurología, como decíamos, ve esta parte muy metida en la neurona, muy metida en la parte orgánica de lo que es el cerebro, y la neuropsicología ayuda de una manera muy importante para comprender cuáles son esos trastornos a partir de los cuales la neurona está de cierta manera dañada. Hay un grupo de baterías muy interesantes actualmente que pueden funcionar para poder ser más precisos en los diagnósticos, inclusive con lo que comentábamos de las funciones ejecutivas. Ok, perfecto. La tercera pregunta es, ¿cuándo es recomendable realizar una evaluación neuropsicológica y qué condiciones médicas pueden requerirla? Claro, muy bien. Estas preguntas son muy interesantes, porque de entrada yo puedo decir que hay muchísimas enfermedades que pueden ser evaluadas a través de la neuropsicología, y esto se puede realizar principalmente en enfermedades que podamos llamarlas así, algunas neurodegenerativas. Voy a poner el caso como la enfermedad de Parkinson, las demencias principalmente, ¿verdad? Trastornos evidentemente psiquiátricos como tales, o neuropsiquiátricos, como ya lo he comentado, porque las demencias también son estos neuropsiquiátricos. Pero también existen otros que no son exactamente en este mismo tenor, como sería por ejemplo el caso de las epilepsias. Las epilepsias son estos disparos que podemos llegar a encontrar. Hay múltiples causas dentro del cerebro de las neuronas de manera desorganizada. Entonces la neuropsicología puede ubicar con exactitud qué parte del cerebro está dañada en conjunto con la parte de la valoración médica, ya sea primeramente por la parte clínica, pero segundo en esta parte de la imagenología, de los resultados de resonancia de tomografía, de resonancias magnéticas o electroencefalogramas. Y la neuropsicología lo que hace es meterse a indagar con exactitud qué función ejecutiva concreta, ¿verdad?, función mental, ¿no?, función cognitiva, que estos tres términos son adecuados, que se llegan a alterar en estos problemas que hemos comentado. La cuarta pregunta es, ¿qué información específica se obtiene a través de las pruebas neuropsicológicas y cómo se utiliza en el diagnóstico y el plan de tratamiento? Como comentaba, se utilizan las baterías, y no me refiero a las de cocina,
sino las baterías, que son un grupo de preguntas a las cuales se hace un abordaje directamente, o de pruebas, inclusive no nada más preguntas, sino también pruebas muy específicas en las cuales las personas pueden llegar a tener estas valoraciones, ya sean de memoria, de abstracción, de raciocinio, ¿verdad? De la presencia de juicio, ¿no? Hay una serie de cosas muy interesantes, inclusive hasta de personalidad. Trastornos de la personalidad pueden ser vistos inclusive incomplementados dependiendo del tipo de batería que se pueda utilizar de manera muy concreta para poder apoyar el diagnóstico que uno tiene. Ok, muchísimas gracias. La quinta pregunta es, ¿cuáles son las áreas cognitivas que se evalúan en una evaluación neuropsicológica y cómo pueden afectar el comportamiento y la calidad de vida? Claro, bueno, las estábamos comentando hace rato, concretamente hay áreas muy concretas del lóbulo frontal, estas funciones ejecutivas que hemos estado diciendo de una manera muy importante. Uno sería el estado de despierto, como estamos nosotros en este momento aquí, pero como lo he dicho, también existen otras funciones muy concretas, como sería, por ejemplo, el cálculo, la memoria. Tan solo de memoria hay una serie de baterías muy importantes para valorar memoria a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Y también hay otros tipos de clasificaciones de memoria, si es procedimental, ¿no? Si es una memoria un poco más narrativa. Entonces dependerá mucho de qué enfermedad es la que uno esté pensando para poder pedir. Entonces, lo acabo de decir hace rato, también evidentemente puede ser el juicio, la idea, el juicio, el raciocinio, la capacidad de abstracción. Hay una serie de cosas que son muy importantes, la conducta misma, parte del sistema límbico puede estar involucrado en esto y se pueden tener pruebas muy concretas para valorar. Entonces se puede valorar los lóbulos, concretamente el lóbulo frontal principalmente, que es lo que más se valora, pero ya lo he dicho, el temporal con la memoria, por ejemplo, ¿no? El cálculo con el parietal, ¿no? O algunos otros problemas inclusive de ubicación espacial o reconocimiento, por ejemplo, de caras. Entonces depende mucho de qué tipo de problemas son los que llega a tener el paciente. No lo he comentado, pero también se puede hacer pruebas, por ejemplo, para infartos, o también viene a la mente eso, un poco para saber si el paciente después de un accidente vascular mal llamado, ¿no? Que es realmente un ictus, ¿no? En el cual se obstruye una arteria y deja de irrigar, o bien hay una hemorragia cerebral y el paciente llega a tener una pérdida de esa zona que tanto está alterado, y la neuropsicología funciona precisamente para ubicar cuáles son esas funciones que llegaron a quedarse anómalas. La sexta pregunta es, ¿cómo puede la neuropsicología ayudar a pacientes con lesiones cerebrales? Precisamente esto me brinda, lo que acabo de decir, me brinda precisamente poder platicar de mucho más, ¿no? Ya lo acabo de decir, la presencia, por ejemplo, de un ictus. La palabra ictus significa evento, puede ser un evento ya sea isquémico, hemorrágico, o sea, vascular, pero también podemos encontrar ictus que son epilépticos, como lo he comentado acerca de los disparos neuronales. Entonces, estas lesiones que pueden encontrarse por tumores, por ejemplo, por la presencia de trombos, por la presencia de ciertas cicatrices cerebrales, inclusive por cosas desde el nacimiento que pueden llegar a tener, pueden ayudar muchísimo. No lo he comentado, pero por ejemplo, este es en el área de la persona adulta, pero también en la neuropediatría. Entonces, por ejemplo, todas estas malformaciones congénitas que son muy variadas, ¿no? Por ejemplo, como el tener un exceso, unos islotes, por ejemplo, de materia gris dentro de la materia blanca, algunas malformaciones como microgiria, paquigiria, que son cosas muy complicadas de explicarlas, pero que son pequeñitas, circunvoluciones muy pequeñitas o bien grandes, ¿no? Como macrogiria, o cerebros, por ejemplo, con hidrocefalia, chicos con déficit de atención o con otro tipo de malformaciones. También la neuropsicología puede ayudar perfectamente en el aprendizaje y desarrollo en el transcurso del tiempo. Ok. La séptima pregunta es, ¿cuál es el papel de la neuropsicología en el manejo de enfermedades como Alzheimer o Parkinson? Lo acabo de decir, hace rato lo dije, creo que la pregunta número 2, sí. Pero bueno, pues evidentemente comentamos que existe una batería muy concreta que se puede realizar en pacientes con demencia, pues sobre todo actualmente se puede identificar a muy breve plazo, de manera muy prematura. Eso es lo que quería decir, el que una persona empiece con olvidos y que sea no nada más una depresión. La principal causa de los olvidos son las depresiones o inclusive la falta de atención, pero puede ser que uno tenga realmente un inicio de una demencia en el cual se le estén olvidando las cosas. Para eso funcionan entonces las evaluaciones neuropsicológicas, las cuales nos brindan precisamente esto que estamos comentando. Los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden llegar a tener
aproximadamente entre el 20 a 40% de los pacientes pueden llegar a tener alteraciones de las funciones cognitivas, o bien entre el 10 hasta el 80% de depresión, que también puede ser diagnosticada en conjunto con la batería de datos. ¿Cuáles son los tratamientos o terapias neuropsicológicas disponibles y en qué situaciones las recomiendan? Bueno, sí, aquí existe una serie de movimientos o de formas de tratar a la gente dependiendo de los enfoques, esto en el transcurso del tiempo. Entonces podemos tener a la cual yo estoy, que para mí es la más, la que yo tengo de manera más a la mano, como será la cognitivo-conductual. Esta se utiliza principalmente para aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, fobias, ¿no? O que tienen un problema, como comentábamos, de una alteración importante en el habla, en la visión, en no reconocer objetos, en que uno tenga disnomias, no poder decir de manera adecuada el nombre de los objetos, ¿no? Entonces, entre algunas de las tantas, y lo que ayuda mucho estas terapias es tratar de ubicar al paciente y brindarle precisamente esto. Pero existen una gran variedad, está la Gestalt, ¿no? Por ejemplo, tiene también terapias tipo Bobat, que son un poco más de tipo de rehabilitación, tanto física como también de aprendizaje. Están, por ejemplo, las psicoanalíticas, ¿no? O las psicosintéticas. Estas son un poco más enfocadas a cuestiones de estructura de la persona, ¿no? Si yo estoy un poco desestructurado, sin lugar a dudas, es mucho mejor utilizar este tipo de terapias que cualquier otra más. Entonces, bueno, hay como una gama y una variedad muy importante de terapias que se pueden llegar a usar. Ok, bueno, esta pregunta ya medio la repetimos, pero queremos como enfocarnos más en cómo puede ayudar la neuropsicología a pacientes con trastornos neuropsiquiátricos como esquizofrenia o trastorno bipolar. Sí, claro, es verdad que aunque lo hemos dicho de manera un poco global o general, ajá, exactamente, podemos enfocarnos, por supuesto que sí. O sea, un paciente que empieza a tener alucinaciones, digo, lo conveniente, por supuesto, sin lugar a dudas, es que tome el psicofármacos, ¿no? O bipolaridad, como sería un trastorno maníaco-depresivo, pues lo mejor que puede ocurrir es que el paciente esté medicado. Eso, sin lugar a dudas, hay que ser diagnosticado por un psiquiatra, medicado, pero, o sea, la parte neuropsicológica, la parte terapéutica que hemos comentado, sobre todo la terapia cognitivo-conductual, puede ayudar muchísimo a evitar, por ejemplo, el tener estas situaciones de estrés, ¿no? Que son las que pueden llegar a producir las alucinaciones o la presencia, por ejemplo, de estos brotes que uno se vaya directamente y se psicotice, por ejemplo. Entonces, creo que sin lugar a dudas ayuda muchísimo el tener la psicología de la mano. Yo siempre he pensado que un equipo está conformado, un equipo de neuro, está conformado un neurólogo, un neurocirujano, un psiquiatra, un psicólogo, un neuropsicólogo muy especialista en el área. Y bueno, pues, ¿no? Quien se sume, ¿no? Rehabilitadores, trabajadores sociales, enfermeras, ¿no? Entonces, es todo un equipo que es muy importante. Gente que inclusive hace cosas de neuroimagen, no lo hemos comentado, pero la neuropsicología, conozco dentro del hospital, tenemos gente que está metida en la parte de investigación donde se pueden hacer tasks, por ejemplo. ¿Qué es esto? Tareas concretas donde la persona está dentro del resonador y entonces se pueden hacer tareas viendo qué partes del cerebro pueden llegar a aprenderse o no. Y eso realmente es muy, muy bueno, la verdad. No nada más desde el punto de vista meramente teórico de investigación, sino con una investigación clínica muy dirigida. ¿Cuál es su experiencia en el campo de la neuropsicología y cuáles son sus áreas de especialización? Bueno, hemos comentado, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, yo no soy neuropsicólogo, pero estar en un equipo de neuros, ¿no? De neurociencias, como lo acabo de decir en la pregunta anterior, lo que se hace es redondear, o sea, el hecho de que tú tengas un neuropsicólogo que te apoye, dándole a entender. Tú haces un diagnóstico clínico, piensas en una cosa, el psiquiatra piensa otra, que van de la mano, y resulta que tienes también a los neuropsicólogos que te están apoyando y puedes, por ejemplo, operar a un paciente. Concretamente, en mi experiencia, hemos operado pacientes con depresión o pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, los cuales les hemos lesionado o les hemos puesto electrodos, pacientes agresivos, que podemos hacer una evaluación neuropsicológica previa a la cirugía, se operan y luego posteriormente se vuelve a verificar y entonces puedes tener una correlación muy clara entre aspectos los cuales estaban muy mal y cuáles han mejorado. Y si te interesa la investigación, puedes publicar esto en un buen journal después de meter y someter un protocolo de investigación con varios pacientes en los cuales tú consideras que determinadas áreas cerebrales pueden ayudarle más al paciente, y la neuropsicología brinda de una manera muy objetiva, con datos muy concretos, ¿no? Datos duros, con las baterías, esa mejoría.
Ok, y por último, ¿qué recomendaciones tiene para profesionales de la neuropsicología o centros especializados en caso de que sea necesario? Pues lo primero es estudiar, Claro. ¿no? O sea, nadie sabe y nadie da lo que no tiene en la mente. Entonces, si yo no conozco lo que algún maestro me decía, ¿no? Si yo tengo aquí y pregunto qué es esto y alguien me dice que es un objeto negro, que tiene una carátula, me empieza a dar vueltas, pues yo te diría, oye, esto es un teléfono. Claro, si no conoces qué es un teléfono, pues es muy difícil, es lo mismo. Si tú no conoces qué significa depresión, qué es ansiedad, qué es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Qué significa cada una de las entidades que hemos mencionado, demencias, enfermedad de Parkinson, epilepsia, pues es muy difícil que hagas diagnósticos. Entonces, mi primera recomendación es que la gente estudie, que se enfoque en realmente ser especialista en el área. Lo segundo es trabajar en equipo. Es muy importante lo que he dicho, ya lo he comentado, pero creo que vale la pena insistir mucho en eso. No se pueden hacer diagnósticos, no se pueden hacer estudios de los pacientes si no tenemos ahí el equipo. No lo he mencionado, pero también está el neuroimagenólogo, el neuroradiólogo, que en conjunto con el neuropsicólogo, o lo que comentaba hace rato, pues se pueden llegar a hacer cosas muy interesantes, la verdad. Entonces, tener un equipo de neurociencias en la cual esté insertado el neuropsicólogo me parece que es estupendo. Y bueno, para un neuropsicólogo, conocer el cerebro sin lugar a dudas y estar familiarizado con las baterías que tanto he dicho. Tienes que ser un experto en el manejo de tu batería. Si no te queda claro cómo hacerlo, pues entonces pégate con la persona que lo sabe hacer, ¿no? Pregunta y vuélvete un experto en el área. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias Saludos a todos. por contestarnos. Por tu tiempo igual. Sí, exacto, por el tiempo. Y sí, todo muy interesante. Al contrario. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, chicas. Muchísimas y gracias. del otro lado, lo mejor. Suerte. Gracias.